Hola, soy Marina Hernández Rollo y vengo a presentaros esta comunicación oral titulada La performance como herramienta de deconstrucción del género, sexo y sexualidad en la novela Chipping the Velvet de Sarah Waters. Em, este es el recorrido que vamos a hacer a lo largo de esta comunicación oral, en la que vamos a ver de manera un poco breve y resumida el principal análisis y los resultados de esta investigación. Em, en este trabajo analizo el poder de transformación de la performance en relación a la construcción y deconstrucción del género, el sexo y la sexualidad en la novela de Sarah Waters titulada Chipping the Velvet. Y ese análisis lo llevo a cabo partiendo del concepto de Foucault y Bourdieu del cuerpo como agente y de las ideas de Butler como base de la teoría queer para aplicar los aspectos culturales y la política del cuerpo a los momentos de representación de performances de male impersonator en la historia de la novela. De forma más específica, argumento que el cuerpo tiene agencia propia para cuestionar al sistema. Asimismo, la performance como práctica corporal permite, por lo tanto, la posibilidad de resistencia en el escenario y fuera de este al sistema heteropatriarcal y binario, escapando de la constricción del binarismo de género y de la estabilidad de las categorías de sexo y género. Las performances de male impersonator son performances en las que las performers, mujeres, actúan, hablan, cantan, se mueven como si fueran hombres. Es decir, podemos decir que hay cierta encarnación de una masculinidad. En cuanto a la justificación de este trabajo, podemos plantear que la pregunta de investigación a la que este trabajo intenta dar respuesta es si el teatro y la performance participan de la construcción de la identidad de género y sexual en el caso de la novela Tipping the Velvet, publicada en 1998. La razón detrás de esta elección nace de mi propia experiencia como bailarina profesional y, por lo tanto, performer, así como de un profundo interés en los estudios de género, intentando investigar sobre la función y el papel de la performance, no solamente a nivel social, sino también como búsqueda de identidad y cuestionamiento de las categorías de género. Empecé a plantearme cuáles eran las posibilidades de resistencia que yo misma tenía como bailarina y me pregunté cómo la performance puede ser utilizada a modo de herramienta estratégica para cuestionarnos la identidad a través de este tipo de prácticas corporales, como pueden ser la danza, la performance y a través del propio cuerpo. En cuanto a la metodología, partimos de una revisión bibliográfica y con el objetivo de contribuir desde un enfoque diferente a los muchos análisis que ya se han hecho sobre esta novela y su autora, Sarah Waters, analizo cómo el teatro y la performance, como actos y experiencias transformadoras, son capaces de construir y deconstruir la identidad de género y sexual. Así, no analizo la performance como espacio, sino como propio acto transformador. Podemos decir que este trabajo de investigación pertenece a los campos de la literatura inglesa, los estudios feministas y las teorías queer, aplicando una metodología interdisciplinar. Obras de autoras y autores como Judith Butler, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, son analizadas a través de una revisión bibliográfica para apoyar la idea de que los cuerpos están socialmente construidos y, por lo tanto, son propensos a una deconstrucción. De la misma manera y aplicando la misma metodología de investigación, la obra de Judith Lynn Hanna contribuye a este análisis de la danza como experiencia transformadora. Como he mencionado anteriormente, investigadoras como Rachel Wood, Cherry Wilson o Demilza Morgana Hall, entre otras, han analizado también la cuestión de la identidad en Chipping the Velvet y, por lo tanto, las he utilizado como referencias para construir mi propia hipótesis. De manera más específica, mi ensayo explora la performance como una estrategia para construir y deconstruir las identidades sexuales y de género. Por lo tanto, esta disertación, en primer lugar, proporciona cierta información sobre la novela y la historia y esencia de las performances de male impersonators por ser el tipo de performance que aparece en la novela. A partir de ahí, a través de las teorías ya mencionadas de Judith Butler, Michel Foucault o Pierre Bourdieu, analizo la cuestión del cuerpo como agente y como lugar cultural e histórico desde donde cuestionar al sistema.
Además, también doto al análisis con algunas teorías sobre la performance teatral para finalmente analizar los aspectos culturales y políticos del cuerpo aplicados a la representación de los momentos de performance en la historia, así como su papel en la construcción de la identidad de Nancy Astley, la protagonista y narradora autodiegética de la historia. Como resultados, podemos afirmar a través de esta revisión bibliográfica que la performance de Male Impersonator permite la posibilidad de resistencia al sistema binario heteropatriarcal. Incluso si las mujeres imitaban a los hombres, su encarnación de la masculinidad no debía superar el límite de ser leídas como hombres y asumir todos los derechos y libertades de estos en la calle. Es decir, esa masculinidad solamente se permitía encima del escenario. Si eran demasiado masculinas, ya no se consideraba como aceptable, podemos decir, ¿no? Por lo tanto, la performance en sí misma genera la posibilidad de disrupción del orden social, ya que las male impersonators son capaces de escapar de las fronteras del binarismo de género y de la estabilidad de las categorías de género y sexo. Analizando este tipo de performance a través de la mirada de los estudios feministas y de las tendencias postestructuralistas por medio de la aplicación de las teorías del habitus de Bourdieu o de la concepción del cuerpo como categoría social de Foucault, abandonamos los opuestos binarios de sexo y género, aplicando además la teoría de Butler a la teoría queer. Llegamos a entender que los cuerpos no solamente importan, sino que también representan la experiencia cultural, social, histórica y política, y por lo tanto dotan a la categoría de sexo de inestabilidad y poder performativo. La acción de actuar, o perform en inglés, contribuye al proceso de deconstrucción de género y sexo a través de diferentes estrategias específicas. Por ejemplo, la existencia de un cuerpo extracotidiano en el escenario implica una representación diferente de la experiencia, ya que, de acuerdo con las teorías utilizadas en esta disertación, el cuerpo es considerado como una materialización de un conjunto concreto de circunstancias y prácticas. Sin embargo, estas consecuencias e implicaciones de la performance pueden ser también experimentadas fuera del escenario, como vemos en las descripciones de Nancy, la protagonista, hablando de su experiencia cuando participa de los espectáculos de Male Impersonator como espectadora y como artista. La protagonista de la novela deja claro que en el proceso de ser una performer o después de haber experimentado la performance de su cuerpo, más allá de la imitación, ella siente una transformación, por lo que podemos hablar de experiencias transformadoras. A modo de conclusión, podemos decir que este poder transformador de la performance nos permite afirmar que el teatro y esta última juegan un papel relevante en la construcción de la identidad de sexo y género en la novela Tipping the Velvet de Sarah Waters, no solamente como espacios de resistencia, sino como actos transformadores y experiencias. Podemos, por lo tanto, declarar que el cuerpo es un agente que tiene poder para cuestionar el sistema. Los cuerpos y, consecuentemente, las performances son políticas. Si tenemos en cuenta la aplicabilidad, partiendo de que la metodología del trabajo es una revisión bibliográfica y al tratarse de una investigación en ciencias humanas, podemos hablar de una aplicabilidad teórica, podemos decir que de alguna manera sienta las bases para un análisis de la performance no solamente como espacio de resistencia, sino como experiencia subversiva dentro del marco de esta novela, Tipping the Velvet. Sin embargo, estas conclusiones teóricas podrían llevarse a la práctica para utilizar la danza y las artes escénicas como herramientas en la construcción de identidades sexuales y de género en diferentes ámbitos sociales, tanto en personas adolescentes que están en pleno proceso de construcción identitaria, como en personas adultas que se planteen o necesiten un cuestionamiento de la deconstrucción de su propia identidad de género y sexo. Por último, cabe destacar el papel fundamental de la literatura para visionar y representar identidades no heteronormativas que tienen la posibilidad de consolidarse en nuestra cultura y sociedad como una opción más. Muchas gracias. Estoy abierta a vuestras preguntas o comentarios.